Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, bienvenidos a este primer programa especial que se realiza en el marco del inicio del Mundial de Qatar 2022, que de manera inédita cambia sus fechas y las traslada para el cierre de año entre los meses de noviembre y diciembre. Estos especiales también tienen el objetivo de invitarlos para que juntos escuchemos la serie periodística titulada La memoria que rueda, una historia alternativa de los mundiales que fue emitida en el año 2018, previo al Mundial de Rusia, y cuya realización estuvo a cargo del profesor Gonzalo Medina y de quien les habla Mauricio Montoya. Al momento de esta emisión, la pelota ya ha rodado en Qatar, dando sorpresas como la derrota argentina a manos de Arabia Saudita, o acontecimientos que darán mucho de qué hablar, como la prohibición de bebidas alcohólicas en los estadios del Emirato anfitrión, además de los gestos simbólicos de protesta llevados a cabo por selecciones como Irán, cuyos jugadores se negaron a cantar el himno de su país en solidaridad con las protestas que se vienen desarrollando en la República Islámica desde hace algunos meses, tras la muerte de una joven, al parecer a manos de la llamada policía moral. O también el gesto de la selección inglesa de hincarse antes del inicio de su partido de debut como símbolo de lucha contra el racismo y la discriminación en el mundo, acto que fue reafirmado por el brazalete contra la discriminación que portó su capitán, el llamado capitán ciudadano Kane. Pero las cosas no han parado allí, pues desde meses atrás se ha venido cuestionando la elección de Qatar como sede anfitriona del campeonato mundial, no solo por las sospechas de corrupción que han salido a la luz después de su elección en 2010, sino también por lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, y especialmente contra la violación de derechos laborales, a quienes como trabajadores inmigrantes estuvieron allí trabajando en la construcción de la infraestructura para el campeonato. Démosle ahora la bienvenida al profesor Gonzalo Medina y me gustaría iniciar preguntándole al profe o que nos contara un poco sobre ese país enigmático llamado Qatar que recibe en esta ocasión la Copa del Mundo y también que nos hable un poco sobre esa situación de violación de derechos humanos que se ha denunciado desde diferentes organizaciones. Referente al contexto geográfico de Qatar, pues vale la pena irnos un poco atrás en el tiempo y concretamente por hacia 2010, 2012, 2014, cuando los hinchas del Barcelona empezaron a observar la marca Qatar Airways en las playeras, o sea, en las camisetas de los jugadores. Fue quizás uno de los mejores momentos de publicidad para este pequeño emirato del Golfo Pérsico. Esto lo relata Patricio Martínez en un artículo que se publica en Twitter. Y aunque a primera vista Qatar pareciera eclipsado por sus gigantescos vecinos de Irán y Arabia Saudita, la realidad es que discretamente se ha posicionado como una de las naciones más influyentes del mundo. Qatar es un emirato de 11.581 kilómetros cuadrados, localizado en una península
precisamente dentro de la llamada Península Arábiga, y su capital es la ciudad de Doha, la cual cuenta con una población de 2.300.000 habitantes. Este país tiene como único vecino terrestre a Arabia Saudita, porque al oeste se encuentra la isla de Bahrein, a 36 kilómetros de distancia. Aunque también es importante señalar que la isla de Hawar, que pertenece a Bahrein, se encuentra a menos de 1,5 kilómetros de la costa sur del país, y la península es mayormente plana, con un clima desértico que no tiene ríos, ni lagos o cuerpos de agua permanente. Este territorio jugó un papel más bien secundario durante gran parte de la historia del Medio Oriente, y fue sobre todo una parada para comerciantes de perlas, de pigmentos, de telas y otros productos que navegaban por el Golfo Pérsico. Mundiales de fútbol, la memoria que rueda. La organización Amnistía Internacional ha jugado un papel muy importante en lo relacionado con la defensa, la denuncia de violaciones de los derechos humanos en Qatar, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol en este país del Medio Oriente Asiático. Y Alberto Senante, un colaborador de esta organización, Amnistía Internacional, señala algunos de esos aspectos que constituyen precisamente la violación o las violaciones de estos derechos humanos por parte del Estado catarí y por parte de las transnacionales que han participado de este proyecto económico. Por una parte, lo relativo a las temperaturas de hasta 50 grados que han tenido que soportar los trabajadores, llegados, entre otras cosas, de distintos países, atraídos por una especie de dorado que finalmente no ha existido. Estamos hablando de trabajadores que han llegado de la India, de Pakistán, de países africanos, como digo, atraídos pues por promesas de buenos pagos, de buenos salarios que finalmente no se les han hecho realidad. Además de esas temperaturas están también las jornadas interminables, las escasas medidas de seguridad, muy pocos días de descanso, las amenazas de expulsión del país si no aceptan las condiciones de trabajo que allí se les han impuesto, repito, a trabajadores llegados de distintos países, tanto de África como de Asia, e incluso de otros continentes. La imposibilidad real de cambiar de empresa, avances en la legislación que no se han cumplido. Al margen de esto, hemos podido observar también a través de otras fuentes de información de trabajadores que no les han pagado el salario que se les había prometido, y que cuando van al Ministerio del Trabajo catarí a denunciar esa situación, resulta que lo que allí se ha presentado es la amenaza de llamar a la policía para, en consecuencia, entonces proceder a la expulsión del país de estos trabajadores que, como lo denuncia Amnistía Internacional, han sido explotados, han sido sometidos a condiciones inhumanas, como lo venimos señalando. Y en general, todo ello es el caldo de cultivo, como lo dice este asesor de Amnistía Internacional, Alberto Senante, es el caldo de cultivo de una serie de atropellos y al mismo tiempo también de protestas que se han presentado por parte de miles de trabajadores migrantes que han perdido la vida. Se calcula que son aproximadamente 6.500 trabajadores que han muerto en distintas circunstancias en la construcción de todos estos escenarios deportivos, de estos estadios que van a servir obviamente de sedes de este Mundial de Qatar 2022.
Profe, hablemos un poco en relación con el tema de los gastos que se han presentado en relación con este campeonato. Entre los distintos aspectos que llaman la atención de este Mundial de Qatar 2022 está el económico, el tema económico. Y muy en particular el hecho de que el Mundial de Qatar tendrá un costo que excede los 220.000 millones de dólares, una suma astronómica si tenemos en cuenta lo que ha sido el valor de los torneos orbitales más recientes. El caso, por ejemplo, de Brasil 2014 o el de Rusia 2018. Por ejemplo, el de Brasil 2014 tuvo un costo de 15.000 millones de dólares. El de Rusia 2018 ascendió a 11.600 millones de dólares. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, Japón-Corea 2002, el valor total de este evento ascendió a los 7.000 millones de dólares. Obviamente que ya hay una diferencia de 20 años en cuanto al espacio, al margen de tiempo en la realización de estos eventos, pero lo de Qatar, repito, ya tiene unas connotaciones, diríamos, exageradas en cuanto a costos. Son 220.000 millones de dólares lo que va a costar este mundial, que entre otras cosas va a tener la participación de 32 selecciones. Es decir, se ha doblado lo que tradicionalmente era el número de selecciones que participaban en los mundiales de fútbol. De 16 ya se pasó a 32. Pero a la par de esta inversión astronómica, tenemos también que destacar otros aspectos que vamos a abordar un poco más adelante, como son, por un lado, lo relativo a la violación de derechos humanos en ese contexto geopolítico de Qatar, y también, por otro lado, lo relacionado con el aspecto propio del costo humano que ha tenido este mundial, es decir, los más de 6.400 seres humanos que murieron o han muerto hasta ahora en la construcción de estos escenarios deportivos. Una referencia obligada en nuestro programa de la serie La memoria que rueda fue el escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en el año 2015, pero que en uno de sus últimos textos, titulado Cerrado por Fútbol, escribió algo que podríamos decir es casi premonitorio para lo que estamos viviendo hoy en esa relación entre el fútbol y los negocios. Tomado del texto Cerrado por Fútbol de Eduardo Galeano, el apartado titulado Show Business. Silencio. Los sacerdotes consultan a los dioses, destripan un toro blanco, leen las entrañas, y de golpe la música estalla, el estadio aúlla. Sí, los dioses dicen sí, ellos también están locos de ganas de que la fiesta empiece de una buena vez. Los gladiadores, los que van a morir, alzan sus armas hacia el palco del emperador. Son esclavos o delincuentes condenados a muerte, pero algunos provienen de las escuelas donde se entrenan largamente para una breve vida profesional que durará hasta el día en que el emperador señale el suelo con el dedo pulgar. Los rostros de los gladiadores más populares, pintados en camafeos, placas y cacharros, se venden como pan caliente en las gradas, mientras la multitud enloquece, multiplicando apuestas y gritando insultos y ovaciones. La función puede durar varios días. Los empresarios privados cobran las entradas y a precios altos, pero a veces los políticos ofrecen, gratis, las matanzas. Entonces las gradas se cubren de pañuelos y pancartas que exhortan a votar por el candidato amigo del pueblo, el único que cumple lo que promete. Circo de arena, sopa de sangre. Un cristiano llamado Telémaco mereció la santidad porque se arrojó a la arena
y se interpuso entre dos gladiadores que estaban en pleno combate a muerte. El público lo hizo puré, acribillándolo a pedradas por interrumpir el espectáculo. Mundiales de fútbol, la memoria que rueda. Hay que decir que un aspecto interesante de este país anfitrión, pero a la vez también polémico, es el de su literatura. Encontramos en internet algunas referencias a la historia de la literatura de Qatar, cuyos orígenes datan del siglo XIX, y originalmente la poesía escrita era la forma de expresión más común, pero la poesía más tarde cayó en desgracia después de que Qatar comenzó a cosechar los beneficios de las exportaciones de petróleo a mediados del siglo XX, y muchos cataríes abandonaron sus tradiciones beduinas en favor de estilos de vida más urbanos. Digamos también que debido al creciente número de cataríes que comenzaron a recibir educación formal durante la década de 1950 y otros cambios sociales significativos, los años siguientes vieron la introducción de cuentos y más tarde novelas. La poesía, particularmente la forma nabati predominante, conservó cierta importancia, pero pronto sería eclipsada por otros tipos literarios. A modo de ilustración, así un poco rápida, podemos señalar que en septiembre de 1802, después de que el sultán de Mascate y Omán, el sultán bin Ahmad, impusiera un bloqueo marítimo en su vara, Al-Tabata'i escribió el siguiente poema: porque a ti Dios te bastará contra los dolores de separación de tus muertos. Tu anhelo y tu aflicción es como un fuego que arde en tu corazón. Tu anhelo no se oculta, un anhelo del viento del sur. En materia de cuentos también señalemos que estos se hicieron populares por primera vez en la década de 1970. Josep Nima presentó las dos primeras colecciones de cuentos en 1970 tituladas Bin al-Khaliek, la hija del Golfo, su traducción, y Lika fi Beirut, una reunión en Beirut, y continuó publicando varios cuentos más a lo largo de las décadas siguientes. Kaltan Haber fue la primera mujer catarí en escribir una colección de cuentos y lo hizo en 1978. Profe Gonzalo, pero a la par de todos esos elementos que usted menciona, hay una historia digna de contar que tiene que ver con un poeta catarí. Pero antes de hablar de eso, quiero invitarlo a usted y a nuestros oyentes para que escuchemos en voz de Edwin Solórzano un poema bastante polémico. Ya explicaremos por qué. La revolución de los jazmines, de Mohamed al-Iyami. Señor primer ministro, señor Muhammad Ghannouchi, miramos tu autoridad y no es constitucional. No lloramos a Ben Ali ni lloramos por su tiempo. Si se piensa en la historia, un instante será. Era la dictadura de un sistema opresivo. Túnez se ha declarado en revuelta popular. Si somos censurados, censura un vil rastrero. Si alabamos, estamos convencidos de alabar. Se encendió la revuelta con la sangre del pueblo. En cada persona vimos la salvación de los pueblos grabar. Ya se sabe que el gobierno hace de su capa un sayo y con cada triunfo siempre alguna tragedia va. Que así sean los países donde reina la ignorancia y creen que Estados Unidos por fuerza el prestigio da. Que así sean los países donde el pueblo tiene hambre y haya el gobierno su orgullo en la pobreza que hay. Que así sea en los países donde te duermes con una nacionalidad, pero eres apátrida al despertar. Que así sean los sistemas que por herencia reprimen. Esclavos de este egoísmo seréis mucho tiempo más.
¿Cuánto hace ya que el pueblo de su valor no es consciente? Los gobernantes lo engañan y a él se le vuelve a olvidar. ¿Por qué será que acabar con los sistemas tiranos es algo que un gobernante no suele elegir jamás? El enfermo que en el trono se sienta enoja a su pueblo a sabiendas de que otro mañana ahí se sentará, sin pensar que esa patria que ha puesto a su nombre y al de sus hijos, patria del pueblo y de sus glorias, es en verdad. Una sola voz responde para un único destino. Todos somos tunes frente a la élite que reprimiendo está. Los gobiernos árabes y quienes los representan son todos ladrones, sin ninguno exceptuar. La pregunta desvelada, al indagar en esta idea, no encontrará su respuesta en ningún sitio oficial. Puesto que todas las cosas las importan de Occidente, ¿por qué no importar también derechos y libertad? Este poema que escuchábamos fue bastante polémico, pues se cuenta que el poeta lo recitó el 24 de agosto del año 2010 ante un grupo de amigos en su apartamento en El Cairo, Egipto, donde vivía por aquel entonces mientras estudiaba literatura árabe. Uno de los invitados a la sesión poética grabó la recitación y decidió subirla a YouTube, haciendo muy popular al poeta, pero a la vez generando su detención en el año 2011. Recordemos que esa era la época en la que estaba comenzando lo que se conoció como las primaveras árabes, una serie de protestas en diferentes países musulmanes que reclamaban transformaciones políticas y sociales. Tras ser capturado, el poeta fue extraditado a Qatar y el gobierno catarí le acusó de incitar públicamente a derrocar el sistema de gobierno, de cuestionar públicamente la autoridad del emir y de calumniar públicamente a la persona del príncipe heredero. Con estos cargos fue condenado en 2012 a cadena perpetua, pero tras apelar la decisión, su pena se redujo a 15 años de cárcel. Sin embargo, la lucha y la presión de organismos internacionales lograron que el gobierno de Qatar lo liberara el mes de marzo del año 2016. Particularmente esta historia del poeta se convirtió en una proclama de aquellos que pedían que se le quitara la sede del Mundial al Emirato Catarí, pero que, como podemos darnos cuenta, no surtió ningún efecto. Walk the walk on every street. Up on the ball, I'll be the world on my feet. Hit every discotheque and ask it puppy, yeah, yeah. I wanna party, 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. Up and down, but what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rockin' road and rhythm and blues. Yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby,
tomorrow, no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what goes down. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. The time is now or never. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. The time is now or never. Yeah, you can hop on your own way, Yeah, you can ride it for life but every journey is better. when you got love on your side. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. The time is now or never. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. Oh yeah. The time is now or never. Escuchábamos un fragmento de una de las canciones oficiales del Mundial de Qatar, presentada durante la ceremonia del sorteo en Doha el 1 de abril de 2022 y que lleva por título Haya Haya, que significa Vamos, vamos. La canción fue interpretada por 3 artistas: Trinidad Cardona, cantante estadounidense, Davido, ícono de los afrobeats, y la cantante catarí Aisha. Con esto entonces terminamos nuestro primer programa especial. Agradecemos a Edwin Solórzano, quien desde su estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con un poema ambientado. Pueden escuchar los programas de Edwin en el podcast Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, a mi compañero el profesor Gonzalo Medina, y a ustedes los invitamos para que nos acompañen mañana en este mismo horario en un segundo especial dedicado al Mundial de Rusia, que será la antesala de la repetición de la serie La memoria que rueda. Hasta pronto. I can be up and down, but what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rockin' road, that rhythm and blues. Yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what goes down. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.